Bienvenidos a esta unidad 1, Introducción de las redes, correspondiente al módulo de Servicios en Red e Internet del módulo de segundo de ASICS, Administración de Sistemas Informáticos en Red. En esta unidad vamos a ver la clasificación de las redes, medio de transmisión, elementos de una red, topologías de red, protocolos de red, en concreto protocolos de TCP/IP, las distintas arquitecturas de red de las cuales disponemos y direccionamiento IP. Clasificación de redes. Lo primero que tenemos que tener claro es qué se entiende por una red de computadoras o red de ordenadores. Como ahí tenemos la definición. Viene a ser un conjunto de sistemas informáticos, pueden ser ordenadores, sobremesa, portátiles, tablets, móviles, televisiones, frigoríficos, que tengan capacidad de conectividad y que estén conectados o interconectados entre ellos mediante diversos dispositivos inalámbricos, es decir, sistemas no guiados, o alámbricos, sistemas guiados. Si nos adentramos en la clasificación de las redes, tenemos o podemos clasificarlas según distintos criterios. Por ejemplo, en función del tipo de conexión, puede ser guiada o no guiada. Dentro de la guiada podemos disponer de un sistema de interconexión par trenzado, coaxial o fibra óptica. No guiada podría ser, por ejemplo, la Wi-Fi, que todo el mundo la conocemos, ondas radio, infrarrojos, microondas. También podemos clasificar las redes en función de la relación funcional de los distintos dispositivos interconectados, como por ejemplo cliente-servidor, cuando tenemos máquinas que hacen el rol de cliente y otras máquinas que tienen el rol de servidor, o peer-to-peer, es decir, aquellas en las cuales las máquinas son de igual a igual. También podemos clasificarlas en función del alcance. PAN, LAN, CAN, MAN, SAN. Faltarían las WAN, que son las de área extensa. Las LAN, que son las Local Area Network, es decir, las redes de área local. O las MAN, las Metropolitan Area Network. O también en función de la direccionalidad. Pueden ser unidireccionales, cuando tan solo puede ir los datos en un sentido, es decir, de una máquina A a una máquina B. Bidireccionales o half duplex, cuando pueden ir de la máquina A la máquina B y de la máquina B a la máquina A, pero tan solo en un sentido a la vez. Es decir, si tenemos de A a la B, no se puede transmitir de forma simultánea de la B a la A. Para ello tendríamos que recurrir al full duplex, en el cual se pueden transmitir datos de la A a la B y de la B a la A de forma simultánea. También podemos realizar la clasificación de redes en función de la autenticación. Puede ser privadas o públicas. De la difusión, intranet o internet. Intranet vendría a ser una difusión privada, de corto alcance, e internet, lo que todos conocemos como internet. También en función de la función, valga la redundancia, es decir, redes para una función comercial, educativa o proceso de datos. O también en función de la topología. Puede ser topología en bus, topología en estrella, topología en anillo, doble anillo, mixta, árbol, malla. Luego tenemos un punto dedicado a la topología. Vamos a ver ahora los medios de transmisión. De los medios de transmisión de los cuales disponemos para poder transmitir datos de un origen a un destino. Como bien pone aquí, distinguimos dos tipos de medios, los guiados y los no guiados. Los medios guiados guían las ondas a través de un camino físico, y los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan a través del aire o el vacío. Ahí tenemos medios guiados y no guiados, como por ejemplo par trenzado, cable coaxial o fibra óptica, y los no guiados, radiofrecuencias, microondas o infrarrojos. Estos son los medios de transmisión principales. Por ejemplo, si nos centramos medio guiado, en concreto el par trenzado, aquí tenemos una tabla con distintas características de este par trenzado. El par trenzado es el que se utiliza en la mayoría de las redes hoy en día locales, las cuales tenemos 4 pares de hilos. Vendría a ser como un cable telefónico, en el cual tenemos 2, pero el par trenzado que se utiliza para redes de ordenadores son de 4. Y pueden ser de dos tipos, UTP o STP. UTP es aquellos que no están reforzados para evitar interferencias, y los STP son aquellos que sí tienen un determinado blindaje para evitar interferencias electromagnéticas en las señales eléctricas que se transmiten por los distintos cables. Y en la tabla que tenemos a la parte derecha tenemos las distintas categorías. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6, con sus características. Hoy en día se implementan 5, 5E y 6, porque ya estamos transmitiendo a una velocidad de 1 giga e incluso superior en medio de transmisión guiados par trenzado. Aquí tenemos lo que es
una imagen del medio guiado cable coaxial y de la fibra óptica. La fibra óptica, aquí tenemos los dos sistemas principales de fibra óptica, los monomodo y los multimodo, y las características en la parte inferior. No es el objetivo ver en detalle total cada uno de los medios, simplemente que sepáis que existen los medios guiados, fibra óptica, par trenzado, cable coaxial. Luego tenemos los medios no guiados. Medios no guiados podría ser perfectamente la Wi-Fi, pero aquí vamos a ver en qué se basa cada uno de ellos. Por ejemplo, radios enlaces de VHF y UHF, microondas y los infrarrojos. Radioenlaces de VHF y UHF, dice, estas bandas cubren aproximadamente desde los 50 a los 550 MHz. Son omnidireccionales, es decir, que se transmiten hacia todas las direcciones, pero a diferencia de las anteriores, la ionosfera es transparente a ella. Su alcance máximo es de un centenar de kilómetros y las velocidades que permite del orden de 9.600 bits por segundo. La aplicación suele ser relacionada con los radioaficionados y con equipos de comunicaciones militares. También la televisión y los aviones. Y los microondas nos permiten transmisiones tanto terrestres como con satélites. Dadas sus frecuencias, que son superiores a las anteriores, de 1 a 10 GHz, las microondas son muy direccionales. Es decir, van direccionadas de un punto emisor a un punto receptor. Y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual. Es decir, que no hay ningún obstáculo entre el emisor y el receptor. Los infrarrojos son haces de luces totalmente direccionales del punto A al punto B y el alcance es bastante reducido. Como dice el texto, utilizan un haz de luz infrarroja que transporta los datos entre dispositivos. Debe existir visibilidad directa entre ellos. De lo contrario, lo que es la transmisión se puede ver interrumpida y existen tres modos de transmisión. Ahí lo tenemos, punto a punto, casi difuso o difuso. Simplemente que sepa que existen y sobre todo nos tenemos que quedar con la idea de los medios guiados y no guiados. Guiado sería cableado y no guiado sería no cableado. Con respecto a los elementos de una red, los elementos de los cuales se compone una red se pueden ver en la imagen que tenemos en pantalla. Tenemos el dispositivo emisor y el receptor, que quizás en un momento determinado el emisor haga de emisor y en otro momento receptor, y lo mismo con la parte contraria. Llamémosla máquina A y máquina B. Tenemos un mensaje que tenemos que transmitir, tenemos un medio de transmisión que puede ser guiado o no guiado, como hemos visto en el punto anterior, y todo ello se transmite por mediación de una red. Existen también un conjunto de reglas o protocolos que establecen los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para realizar la transmisión y también establecen los roles que de alguna forma desempeñan cada uno de los extremos en la comunicación. Los cuatro elementos, con lo cual podemos decir que son las reglas, el medio, los mensajes y los dispositivos. Para crear una red en distintos programas se tiene una simbología que sería la siguiente. Es decir, que si queremos crear un esquema, un diagrama de una red, haciendo uso de programas informáticos que pueda haber en el mundo de la informática, pues tenemos aquí los distintos símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos para representar una computadora de escritorio, un portátil, un servidor, un teléfono IP, medios LAN, medios inalámbricos, medios WAN de alto alcance, nube, un router inalámbrico, tiene las antenas, un router normal, un firewall, un switch. Estos serían los símbolos más comunes. Aquí tenemos la descripción de aquellos elementos más comunes. Esta descripción vendría a ser un repaso de lo que se pudo ver en determinado módulo en el primer curso de este ciclo formativo. Un switch, que es el dispositivo más utilizado para interconectar redes de la local. El firewall, que proporciona seguridad a las redes. El router ayuda a direccionar mensajes, es decir, a enrutar mensajes entre redes distintas. El router inalámbrico pues, realizaría la misma función que el router anterior, pero también con la opción de que las máquinas se pueden conectar con medios no guiados. La nube se utiliza para resumir un grupo de dispositivos en la red, es decir, algo abstracto. Lo que haya dentro de la red se puede presuponer, o dentro de la nube. Enlace serial, una forma de interconexión WAN, presentada por la línea en forma de rayo. También
Como elementos de una red tenemos las reglas que deben de cumplir cada uno de los actores de la comunicación para que todo el procedimiento sea satisfactorio. Lo más normal, a día de hoy, a niveles prácticos, es que esas reglas estén especificadas por mediación del conjunto de protocolos TCP/IP. Como bien dice en esta diapositiva que tenemos delante, el TCP/IP es el protocolo estándar usado a nivel mundial. Es el que más, no es el único. Hay otros protocolos como el IPX, SPX, Nobel. Hay varios, pero el más usado a nivel mundial, ya que es en el cual se basa Internet, es el TCP/IP. Son una familia de protocolos, solo que le dan nombre los dos más importantes, aquellos que están a nivel de red y a nivel de transporte, si tenemos en cuenta la jerarquía o la estructura de niveles OSI o de niveles TCP/IP, arquitectura TCP/IP. Son los protocolos TCP/IP los que especifican los mecanismos de formateo, direccionamiento y de enrutamiento, es decir, el cómo se hacen las cosas, que garantizan que nuestros mensajes sean entregados a los destinatarios correctos. Decir que a lo largo de esta primera unidad tenemos que tener muy claro conceptos como el tema de los modelos de referencia OSI, más destinado al mundo educacional o docente, el TCP/IP y los elementos de interconexión entre redes. Conceptos básicos que tenemos dentro de esta nomenclatura TCP/IP serían lo que es el servidor y estaciones de trabajo. El servidor serían aquellas máquinas que ofrecen servicios, en el cual viene implementado un servicio, que precisamente esos servicios son los que se van a ver en este módulo. Nosotros vamos a montar servidores. Y también hay que disponer de estaciones de trabajo, que serían esos clientes o esas máquinas que realmente realizan las tareas más rutinarias. Los hubs, que son repetidores, que se podría decir que un hub es un switch limitado, un switch sin memoria, un switch que realiza las tareas más básicas de la interconexión entre distintas máquinas. Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto por cada una de las bocas. Es decir, si es un switch de 8 puertos, lo que recibe por uno de los puertos lo retransmite, ampliando la señal, por todo el resto de puertos. Un switch es un hub, pero con más evolucionado. Lo que recibe por un puerto lo retransmite simplemente por aquel puerto en el cual está conectada la máquina destinataria de esa trama, porque aquí estamos trabajando o estamos hablando, los switches trabajan a nivel de enlace de datos, teniendo en cuenta el modelo de referencia OSI. Luego tenemos el modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Es un modelo de interconexión de sistemas abiertos que realmente no se implementa, es sobre todo a nivel educacional, y contempla los 7 niveles OSI. Ahí tenemos un texto que de alguna forma nos comenta cuándo fue ideado, si está implementado o no está implementado. Queda para vuestra lectura. ¿Qué es una dirección MAC? Una dirección MAC es esa dirección que tiene cada uno de los adaptadores de red, de los cuales tiene que disponer un ordenador, un dispositivo, un nodo de la red para interconectarse a la red. Es decir, es una dirección MAC, es una dirección que viene grabada, como si dijéramos tatuada, quemada en la propia tarjeta de red. Es la dirección que se pone en las tramas a nivel de enlace de datos y que nos va a permitir comunicar máquinas, dispositivos que sean adyacentes, de que tengan conectividad directa. El modelo TCP/IP se podría decir que es una evolución del modelo de referencia OSI, el cual supone 4 estratos o 4 niveles diferentes y que da nombre a lo que es la pila de protocolos TCP/IP que hay implementada en Internet. Ahí tenéis también en el texto de esta diapositiva lo que es historia y las características más importantes de este modelo TCP/IP, que este sí que está implementado realmente, a diferencia del modelo de referencia OSI, que es eso, un modelo de referencia. TCP/IP ya es algo implementado y que está funcionando realmente. Luego tenemos protocolo. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es la parte software de la red. Se encarga básicamente de establecer las reglas de comunicación entre equipos y que esas reglas tienen que ser cumplidas a rajatabla por cada uno de los dispositivos que están conectados. Define el formato de las informaciones que circulan por la red, que se intercambian los distintos nodos, y también debe habilitar mecanismos para permitir la identificación de los equipos en la red.
Ya hemos visto antes un primer nivel de identificación que vendría dado por la dirección MAC, y ahora veremos otro nivel de identificación de las máquinas a nivel de red, que sería la dirección IP. Lo veremos, como podéis ver, en el punto 7. En el punto 4 de esta unidad vamos a ver las topologías de red. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una topología física. La topología, una topología de red. Una topología de red es la forma en la cual pueden estar conectadas o conectados los distintos nodos que componen la red. Por nodo entendemos cualquier elemento que tenga capacidad de conexión. Tablet, móvil, portátil, switch, router. Podríamos citar un gran conjunto de elementos con capacidad de conexión. Dos topologías, la topología se puede dividir en dos partes, la topología física y la lógica, dos tipos de topologías. La topología física describe cómo están conectados los componentes físicos de una red y cómo está conectada físicamente, o están conectados físicamente los distintos elementos de la red. Y la topología lógica describe el modo en que los datos de la red fluyen a través de componentes físicos. Es decir, se podría decir que la topología física es cómo realmente, a nivel físico, están interconectados. Y la topología lógica es cómo realmente funciona o fluye la información a través de esos dispositivos que están conectados físicamente. Existen 5 topologías básicas. Luego, entre ellas se pueden mezclar varias, ¿no? Pero las básicas vendrían a ser 5. Topología de bus. Cuando hablamos de estas topologías puede ser a nivel físico o lógico, es decir, podría ser que físicamente estuvieran conectadas por mediación de como si fuera un bus y que lógicamente funcionasen como si fuera un bus. Luego pondré un ejemplo. La topología de bus viene a ser lo que tenemos en la imagen. Daros cuenta, un bus, todo el mundo tenemos que saber que es un bus en este campo, en el campo de la informática, que viene a ser un cable o una línea, un medio lineal en el cual se transmiten datos. Ahí lo tenemos en la imagen, topología de bus, viene a ser una línea principal al cual se interconectan los distintos elementos. Ahí tenemos 5 dispositivos distintos. Con lo cual, lo que transmite un elemento puede ser interceptado e interpretado y procesado por el resto de elementos que están conectados al bus. Como dice en el texto, el paquete se transmite a todos los dispositivos de la red en ese segmento. Las características de la topología de bus, ahí lo tenemos, es frecuente en las redes de red local. Todos los dispositivos de red reciben el paquete de datos. Serían las dos características principales. Ventajas y desventajas. Ventajas, simple y fácil de instalar. Se usa para redes pequeñas y temporales. Facilidad para agregar dispositivos a la red. Desventajas, si el canal de comunicación falla, toda la red deja de funcionar. El número de equipos presentes en un bus afecta al rendimiento de la red. Es decir, cuantas más máquinas hayan conectadas, evidentemente, y conectada lo que significa que están transmitiendo y recibiendo datos, evidentemente el rendimiento de la red baja. Y es conocida como pasiva, porque las computadoras no generan la señal, lo que provoca que ésta se pierda a través de la distancia del cable. Es decir, a que a más largo sea el cable o el bus, la señal se atenúa y puede ser que se pierdan datos. Luego tenemos la topología de estrella, que vendría a ser lo que tenemos en la imagen. Tenemos un nodo principal al cual se conectan el resto de máquinas. Aquí tenemos un nodo principal y se conectan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 máquinas. Esta topología con respecto a la anterior van unidas. Por ejemplo, ¿qué red de área local de un aula, de una empresa, no tiene un switch? Un switch principal al cual se conectan las máquinas. Es decir, que físicamente están conectados con una topología en estrella, pero que a la hora de funcionar, es decir, topología lógica, viene a ser un bus. Eso es lo que pasa con las redes de área local, en el cual hay un switch principal. Se conectan los distintos elementos, con lo cual topología en estrella, y luego el funcionamiento lógico es en bus. Es decir, lo que transmite uno lo pueden recibir el resto de máquinas. Con respecto a las características de esta topología de red, la topología en estrella es la más empleada en los sistemas de comunicación de datos. Todas las computadoras reciben el mensaje, pero solo la computadora a la cual va destinado es quien lo va a recoger y lo va a interpretar. Y el nodo central es el responsable de encaminar el tráfico hacia esa boca o hacia esa máquina
que es la receptora de ese paquete. Ventaja, si una computadora se desconecta o si se le rompe el cable, solo esa computadora es afectada, el resto no ven afectado su rendimiento ni su funcionamiento, y es fácil de reconfigurar. Con respecto a la desventaja, es costosa ya que requiere más cableado, y si el nodo principal al cual se conectan las distintas máquinas cae, la red ya no tiene comunicación. La tercera topología que tenemos es la topología en anillo. Aquí en la figura lo vemos representado, que es una topología menos implementada. La verdad es que las dos primeras, tanto la que es en estrella y en bus, son las que más implementadas. No significa que no se implementen, sino que a nivel normal, a nivel del día a día, las que más se implementan son las anteriores. Bueno, si nos centramos en topología en anillo, aquí podemos ver en la imagen que los equipos están conectados con un cable de forma circular, bueno, que realmente físicamente no esté realmente circular, pero lo importante es que no hay extremos con terminaciones, como puede haber en las anteriores. Las señales viajan alrededor del bucle que conforma lo que es el medio de conexión y pasan a través de cada uno de los equipos o nodos, que actúa como repetidor para amplificar la señal. Es decir, cada una de las máquinas, en este caso 4, recibirían los paquetes. Si es para ellos, los interpretarían, los procesarían, y si no, pues los volverían a dejar o los volverían a retransmitir, siempre ampliando o amplificando la señal. Las características principales son que todos los componentes del anillo están unidos por un mismo canal, y es una topología en anillo. Cada equipo actúa como repetidor, regenerando la señal y enviándola al siguiente equipo. Ventajas y desventajas, como cualquier otra topología. Ventajas: la organización en anillo resulta atractiva porque con ella son bastante raros los embotellamientos, ya que cada una de las máquinas podrían realizar funciones de control de flujo. Mínimo costo de instalación, pues para crearla basta con que los equipos cuenten con tarjetas de red y que exista un cable coaxial que une un punto con otro. Utiliza menos cable que la topología en estrella. Y desventajas: si falla el canal entre dos nodos, toda la red se interrumpe. También si falla cualquiera de las máquinas, toda la red se interrumpe. Posee una mayor lentitud en la transmisión, ya que los paquetes pasan por cada una de las máquinas y evidentemente tienen que recibirlos, procesarlos y en su caso retransmitirlos. Y la topología de anillo utiliza más cable que la del bus. Esta topología vienen implementadas por empresas como por ejemplo IBM, con lo que son los estándares Token Ring y Token Bus. Bueno, también decir que la topología en anillo puede ser que tengamos físicamente una conexión en anillo, pero luego funcionalmente funcionen como un bus. Es decir, puede haber diferencias entre lo que es la topología física y la topología lógica. Una cosa es cómo están conectados físicamente y otra cosa distinta es cómo funcionan, como ya hemos comentado antes con el tema de las topologías. Luego tenemos la topología en malla. Tenemos un ejemplo en la figura que tenemos a la derecha. Cada equipo está conectado a cada uno del resto. Es decir, la máquina, por ejemplo, que tenemos aquí está conectada con todo el resto de máquinas. Gracias a los múltiples caminos que ofrece a través de los distintos dispositivos, es posible orientar el tráfico por trayectorias alternativas en caso de que algún nodo esté averiado u ocupado, es decir, que haya congestión. Es decir, que esta topología es la que realmente hay en Internet. Es decir, podemos considerar Internet como una conexión de distintos nodos o dispositivos en malla sin ningún tipo de orden. Ventajas y desventajas: los enlaces dedicados garantizan que cada conexión solo debe transportar la carga de datos propia de los dispositivos conectados. Una topología en malla es robusta. Si un enlace falla, siempre existe un camino alternativo. Y privacidad y seguridad: cuando un mensaje viaja a través de una línea dedicada, solamente lo ve el receptor adecuado al cual va destinado. Desventajas: debido a las rutas redundantes, requieren más cable, requieren n-1 puertos de comunicación y el mantenimiento resulta costoso a largo plazo. ¿Qué significa que requiere n-1 puertos de comunicación? Pues si tenemos una conectividad en mallas de, por ejemplo, de 8 nodos, cada una de las máquinas, como tienen que estar conectadas con el resto de nodos, pues requieren de, en este caso, 8-1, 7 tarjetas de red para conectar cada una de ellas a cada uno de los nodos restantes. Y luego tenemos una topología en árbol, que viene a ser una mezcla o una topología híbrida.
Una topología de árbol o topología jerárquica es aquella que combina características de la topología en estrella con la del bus. Se podría decir que es una combinación de ambas. Daros cuenta, aquí tenemos una imagen y tenemos, por ejemplo, si cogemos esta parte de aquí, tenemos una topología en bus, aquí tenemos otra topología en bus, perdonad, en estrella, pero luego el funcionamiento puede ser bus. Ventajas y desventajas. Soportado por multitud de vendedores de software, da lugar a la creación de nuevas redes, cableado punto a punto para segmentos, y desventajas: si se viene abajo el segmento principal, todo el segmento se viene abajo. Las redes de computadoras se montan con una serie de componentes de uso común y que en mayor o menor medida aparece siempre en cualquier instalación, y la medida de cada segmento viene determinado por el tipo de cable utilizado. Y como cualquier otra topología, están las ventajas y desventajas. Pero nada, como resumen se podría decir que realmente las topologías que más se utilizan son bus y estrella, las que nos vamos a encontrar en el día a día, y la combinación entre ellas. Lo más normal es tener un dispositivo principal a nivel físico al cual se conectan distintos elementos, como puede ser un switch, un hub al cual se conectan máquinas, ya sea de forma guiada, cableada o de forma no guiada, como puede ser por ejemplo Wi-Fi. Y luego el funcionamiento, bueno, pues se puede gestionar esos switches para que sea una topología lógica o funcional en bus. Lo más normal, lo que más nos podemos encontrar. Y luego la mezcla entre ellos. Luego, con respecto a los protocolos de red. Dice, la comunicación exitosa entre los distintos hosts o nodos de una red requiere una interacción de gran cantidad de protocolos diferentes. Es decir, para que una comunicación entre un punto A y un punto B, e incluso un punto C y un punto D, será fructífera y será eficiente si todas las máquinas cumplen las reglas, los procedimientos, el empaquetado establecido por los distintos protocolos de red de los cuales disponemos. Un grupo de protocolos interrelacionados que son necesarios para realizar una función de comunicación se denomina suite de protocolos. Por ejemplo, TCP/IP es una suite de protocolos. Estos protocolos se implementan en el software y hardware que está cargado en cada host. Es decir, habrán protocolos, por ejemplo, el protocolo Ethernet a nivel de enlace de datos que viene directamente programado en las tarjetas de red, o el 802.11 que viene en las tarjetas Wi-Fi, y luego habrán otros protocolos que vienen en software, que vienen en la pila de protocolos de los sistemas operativos, como por ejemplo el FTP a nivel de aplicación, HTTP a nivel de aplicación, el TCP a nivel de transporte, el IP a nivel de red. La suite de protocolos de networking describen procesos como los siguientes. Por ejemplo, esos protocolos definen el empaquetado, la forma o estructura del mensaje. También definen el método por el cual los dispositivos de networking comparten información sobre rutas con otras redes. Cuando decimos dispositivos de networking nos referimos a routers, a switches. Aquí tenemos un conjunto de routers conectados entre ellos. Convengamos que si una de las rutas está rota, notificaremos a todos los dispositivos conectados. ¿Qué es un router? Un router es un dispositivo que interconecta redes distintas. Pueden ser distintas a nivel lógico, a nivel de direccionamiento IP, por ejemplo, conectar una red de clase A con una red de clase B, pues quien realiza esa interconectividad, esa interconexión, es un elemento de networking o dispositivo de networking llamado router. Si en este caso se rompiese o dejase de funcionar este enlace que estoy marcando con el ratón, pues en vez de ir de este router a este directamente, lo haríamos pasar por un tercero. Aquí tenemos un ejemplo. También esos protocolos de red establecen cómo y cuándo se pasan los mensajes de error y del sistema entre dispositivos. Es decir, tiene que haber notificaciones de los distintos errores, notificaciones de las congestiones, notificaciones del control del flujo. Es decir, aparte de los datos efectivos, también hay evidentemente un intercambio de datos de control, de datos de notificación de errores. También establecen el inicio y terminación de las distintas sesiones de transferencia de datos. Es decir, siempre que una máquina A quiere transmitir a una máquina B, o que un dispositivo o nodo A quiere transmitir datos a un dispositivo o nodo B, tiene que haber un procedimiento o un proceso de establecimiento, de conexión y en este caso, de rotura o de finalización o terminación de la sesión o de la conexión.
También, evidentemente, los protocolos establecen los mecanismos correspondientes. Protocolos de red tenemos de a distintos niveles, todo ello en función, si nos centramos en los protocolos o la arquitectura TCP/IP que veremos posteriormente. Si nos centramos en la suite de protocolos TCP/IP, pues tenemos protocolos de aplicación, es decir, que tenemos la capa superior del nivel de referencia OSI, protocolo de transferencia de hipertexto, por ejemplo, HTTP. Es un protocolo común que regula la forma en que interactúa un servidor web y un cliente web. Ahí tenemos un ejemplo, que lo veremos en la unidad 5, si la memoria no me falla. Luego tenemos protocolos de transporte, por ejemplo, el TCP, que es un protocolo que implementa los mecanismos correspondientes a nivel del transporte, que sería la cuarta capa, empezando por la capa física inferior del modelo de referencia OSI, y que da nombre a la suite de protocolos TCP/IP. Protocolo de control de transmisión es el protocolo de transporte, que administra las conversaciones individuales entre servidores web y clientes web. Protocolo de networking. El protocolo Internetworking más común es el protocolo IP. Da nombre a la suite de protocolos o pila de protocolos TCP/IP y es el protocolo principal de la tercera capa, empezando por la parte inferior del modelo de referencia, es decir, la capa de red. Es el responsable de tomar los segmentos formateados del TCP, encapsularlos en paquetes y asignarles las direcciones correctas, direccionamiento IP, que veremos posteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un servidor web y en su interior, bueno, pues tenemos una pila de protocolos. La capa superior, HTTP, TCP, IP y Ethernet. Aquí, estas serían las 4 capas principales, se podría decir, de lo que es la arquitectura de red TCP/IP, que veremos posteriormente en un punto de esta misma unidad. La suite de protocolos TCP/IP, ¿no?, son las siglas de Transfer Control Protocol y Internet Protocol, ¿no?, que vendría a ser el protocolo, como hemos dicho antes, a nivel de transporte y el protocolo a nivel de red. Es un protocolo de transmisión de paquetes. Cuando un ordenador quiere mandar a otro un fichero de datos, lo primero que hace es partirlo en trozos pequeños y posteriormente envía cada trozo por separado. Luego tenemos el protocolo ARP, que es un protocolo que se implementa a nivel de enlace de datos. Permite realizar ciertas tareas cuyo objetivo es el asociar un dispositivo IP, que a un nivel lógico está identificado por una dirección IP, a un dispositivo de red que a nivel físico posee una dirección física o dirección MAC, a las cuales hemos hecho referencia antes, en una red. Que vendría a ser un protocolo que establece una asociación entre la dirección MAC, es decir, la dirección a nivel de enlace de datos, a nivel de tarjeta de red, con la dirección IP, que estamos hablando de un nivel de red. Hay una asociación entre MAC-IP, MAC-IP. Bueno, pues esa gestión la realiza el protocolo ARP. Luego tenemos otro protocolo, como por ejemplo el ICMP, que es un protocolo de control de mensajes de Internet, que también se usa para probar Internet, informar del suceso, es decir, es un protocolo de intercambio de mensajes entre máquinas para notificar aspectos como por ejemplo destino inalcanzable o enrutador no puede ubicar el destino o un control de flujo, control de la congestión. Luego tenemos un protocolo también, por ejemplo, el SMTP. También es un protocolo que se implementa en Internet, dentro de la pila de protocolos TCP/IP, se podría decir, y que permite que una máquina pueda enviar correos electrónicos, ¿no? Las siglas lo tenemos ahí, protocolo de transferencia simple de correo. Es para ese protocolo que tiene que implementar un servidor de correo electrónico para poder enviar correos al exterior. Luego tenemos, por ejemplo, también el protocolo FTP, que es el protocolo de transferencia de ficheros entre máquinas. También disponemos de otro protocolo, por ejemplo, el protocolo SSH, que permite la conectividad remota o el control remoto de un servidor desde una máquina cliente. Es decir, desde una máquina cliente nos conectamos por el protocolo SSH a un servidor y podríamos controlarlo. Siempre de manera segura, ya que se establece un sistema de encriptado o de cifrado de datos entre ambas máquinas. Luego tenemos, por ejemplo, el protocolo SNMP, que es un protocolo de manejo simple de la red. El protocolo simple de administración de red utiliza como mecanismo de transporte el protocolo de datagrama UDP. UDP es un protocolo que estaría al mismo nivel que el TCP, solo que el TCP sí que hay un establecimiento de conexión y en el UDP no hay ningún establecimiento de conexión, pero ambos, TCP y UDP, se implementan a nivel de
en el nivel de transporte de la pila de protocolos OSI. También tenemos el TFTP, que sería el protocolo de transferencia trivial de ficheros. Protocolo trivial de transferencia de archivos es un protocolo de transferencia de archivos muy sencillo, sin complicaciones, que carece totalmente de seguridad. Utiliza UDP en vez de TCP como hace el FTP. Es decir, FTP sería parejo con el TFTP, solo que el TFTP es menos seguro. No tiene ningún tipo de seguridad, carece de ella y se implementa con UDP a nivel de transporte, mientras que el FTP se implementa con TCP a nivel de transporte. Luego tenemos el protocolo UDP, en el cual estamos haciendo referencia hace ya unos momentos. Es un protocolo orientado a comunicaciones sin ningún tipo de conexión a nivel de transporte, mientras que el TCP sí que implementa conexión a nivel de transporte, lo que significa que no tiene mecanismo para la retransmisión de datagramas. El datagrama es la unidad básica de información a nivel de transporte. UDP no es muy confiable, pero sí tiene fines particulares. Para terminar el tema de protocolos de red, simplemente comentar que en este curso la idea es hacer referencia a determinados aspectos que se han podido ver en cursos anteriores, en concreto en el primero de los cursos. Ahora, en el siguiente punto, vamos a ver arquitectura de red, que vamos a hacer referencia al modelo de referencia OSI y al TCP/IP. Pero tenemos que tener claro, para empezar este módulo, esta primera unidad, los dos modelos de referencia, o arquitecturas de red. OSI como modelo de referencia y TCP/IP. Y los distintos niveles y cómo funciona cada uno de los niveles en cada una de las arquitecturas. Dos arquitecturas de red, modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP, que para su explicación lo mejor es que accedáis a los vídeos que se ponen a continuación de esta presentación, en el cual se explica y se detalla cada una de los modelos o de las arquitecturas. Decir simplemente lo siguiente, que ya ha sido comentado en este tema. OSI, el modelo de referencia OSI, es un modelo de referencia para fines educacionales o docentes. Es un modelo de referencia en el cual divide para el estudio una red en 7 niveles. Empezando por el inferior, físico, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Cada uno de estos niveles se conectan con el superior y dan servicio al inferior. Cada uno de estos niveles tiene una unidad de información básica y cada uno de estos niveles tiene unas funciones totalmente establecidas con sus protocolos correspondientes. Y no está implementado. La arquitectura de red TCP/IP sí que está implementada. El nombre viene por los dos protocolos principales de sus dos capas principales, y las capas son la capa inferior, que vendría a ser la unión entre el físico y enlace de datos del nivel de referencia OSI, si hablamos de forma analógica, o sea, que creamos una analogía entre ambas, que sería el nivel físico. Luego tenemos el nivel de red, que correspondería con el nivel de red del modelo OSI. Luego tenemos el nivel de transporte, que correspondería con el nivel de transporte del modelo OSI. El nivel de red tendría el modelo IP y el transporte el TCP, de ahí el nombre TCP/IP. Y luego las capas superiores del modelo de referencia OSI, es decir, sesión, prestación y aplicación, vendría a ser una capa de usuario, una capa de aplicación única en el modelo o en la arquitectura TCP/IP. Con lo cual, el modelo de referencia OSI tiene 7 niveles y la arquitectura TCP/IP tiene 4 niveles. Repito, indispensable ver los vídeos que se aportan en esta misma unidad a continuación para comprender o repasar, en su caso, estas dos arquitecturas de red. Y luego ya para finalizar tenemos el direccionamiento IP, que por su extensión lo veremos en una presentación posterior.